escucharnos. Bansi, un banco entre personas, presenta Así las Cosas, Jalisco. Las cosas claras. Sin deslumbrar. Una conversación informada entre amigos. Crítica sin rodeos. Así las cosas. Jalisco, con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Así las cosas. En 3 patadas. En ninguna profesión se miente tanto como en la política. La razón es muy sencilla. Si nos dijeran la verdad, lo que realmente pasa por sus cabezas, saldríamos corriendo. Nadie votaría ni confiaría en ellos. Los políticos han pues desarrollado una manera de decir las cosas con eufemismos, ocultando una parte de la verdad o en ocasiones toda la verdad. Nos dicen solo lo que queremos oír y encima les aplaudimos. Brincar de ahí a la mentira, al dato falso, a la promesa que saben imposible de cumplir, hay solo un paso. Ante la avalancha de mentiras de los poderosos, el periodismo del siglo XX asumió como parte de su misión informativa revelar y evidenciar las falsedades de los políticos, fiscalizar la veracidad de sus dichos, recordarles sus propias declaraciones para que se hicieran cargo de sus palabras. Una parte del periodismo político está desde hace muchos años dedicado a ello. Cuando este periodismo se hace bien, resulta muy molesto para el poder, lo cual, entre otras cosas, significa que funciona. Cuando no se hace bien, cuando los medios solo repiten lo que dicen los políticos sin cuestionar, los consumidores, sean lectores, televidentes o radioescuchas, se quedan con la sensación de que los medios también mienten, que están escondiendo la verdad. Pocos políticos en México mienten con tal facilidad como lo hace el presidente López Obrador. Tiene una compulsión por crear su propia versión de la realidad, siempre con otros datos y otra forma de ver el problema. Tiene una facilidad increíble para sostener lo contrario de lo que dijo hace unos meses, para salir avante con historias que no tienen sustento alguno, a partir de confrontar su credibilidad con la de los que él denomina sus adversarios. La fuerza del presidente no está en la veracidad de sus dichos, sino en el descrédito de los partidos y los medios de comunicación. Dos malas famas ganadas a pulso, de la mano los unos de los otros. Ahora es el presidente quien hablará todos los viernes a partir de la próxima semana de las mentiras de la prensa. El Pato está decidido a cazar escopetas, a confrontar con su credibilidad contra la de los periodistas. El asunto, que parece una payasada, una ocurrencia más de estas mañaneras convertidas en revista matutina, no es menor. La sanción de un jefe de Estado a los medios de comunicación y periodistas conlleva irremediablemente una reducción de libertades. Como en las peores épocas del régimen del partido único, lo que busca el presidente no es la censura, sino la autocensura por temor. El miedo como forma de control. Así las cosas. Jalisco. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Así las Cosas, Jalisco, por supuesto en W, estamos en el 101.5 de FM y estamos en viernes. Alejandro Sierra, ¿cómo estás? Mi querido Diego, sí, ya estamos en viernes, gracias a Dios, esto va bien rápido, 25 ya de junio, se pasó el mes, se pasó la mitad del año y nosotros seguimos aquí con esta verborrea diaria. Bien rapidísimo. Bien rapidísimo. Buen día. Mi querido Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Buenos días, Alejandro. Buenos días a todas, buenos días a todos. Sí, feliz viernes. Además está el clima a todo dar. Sí. La lluvia de ayer, la Venecia, tapatía del día de San Juan. No, hombre, ¿qué tal 24. El nuevo atractivo de las cascadas del milenio? Ay, no. Se ve realmente hermoso, ¿no? Sí. Cómo se desborda el río Lázaro Cárdenas sobre los carriles centrales. Es muy bonito. Es muy bonito y además qué bueno que se mantengan esas bonitas tradiciones, que cada año se inunden donde siempre, que ya sepamos que López Mateos y Mariano Otero se va a inundar, que muchos puentes van a servir para probar los automóviles en calidad de submarinos. Es muy bonito y no ha cambiado. Y sí, y se siguen hundiendo los coches, Alejandro. ¿Qué pasa? Hay que hacerlos antes que se hundan, ¿no? O sea, que no se hundan aquí. Mira, Diego, para levantarte la autoestima, nuestro querido chef José Vázquez dice: hoy don Diego se inspiró en el oráculo de los dioses para su editorial. Mis respetos. Ahora, muchas gracias, José. Se quedó con las ganas de decirte mi querido y fino amigo Diego, pero yo lo hago. Por poquito me finea, Oye, a ver, ¿entonces no es una ocurrencia lo de las mentiras? No, hombre. No es una ocurrencia. Una forma de presión. Imagínate lo que significa aparecer en
la mañanera, en el espacio desde que el jefe del Estado, ¿sí?, diga, según yo tú mientes y tu derecho de réplica es en las redes sociales, ¿eh? Pero tú estás mintiendo y empieza a señalar con el dedo flamígero. Eso lo que va a provocar es miedo. Y es lo que busca, nada más. Sí. Y con eso pierde la noción de verdad. Me recordó tu texto, Diego, a un escrito de Octavio Paz de 1943. Y decía el gran poeta en 1943, no basta la libertad de expresión para que nazca el amor a la verdad. Se necesitan varias condiciones interiores, cierta integridad de espíritu, fortaleza de alma y serenidad de conciencia, hijas de la salud moral, para poder expresar una verdad y para soportar que nuestro vecino la exprese. Toma la barbón. Para escucharla, ¿no? Oye, a ver, pero tú no crees que, por ejemplo, esto empodere a los periodistas en una realidad, en una sociedad como la que estamos viviendo hoy? Es decir, a ver, ayer lo decía Augusto, lo dices tú en tu editorial, la prensa no está a modo y sobre todo no está a favor de ser complaciente con el poder, lo decías tú ayer. Sí. Y yo creo que hay una conciencia hoy en el país, ¿no?, de lo que está pasando. Ayer lo platicábamos también con Nicaragua. No será que ponemos nuestras barbas a remojar, pero yo creo que hay una cultura en la sociedad, las clases medias que hoy han sido vituperiadas y golpeadas, la gente que tiene un sentido de análisis, de opinión, los intelectuales, la izquierda que piensa, requieren de estos periodistas. Seguramente se blindarán. A ver, toda democracia requiere de un periodismo libre, ¿no? Sí, claro. Y eso significa, a ver, hay que criticar a los políticos, por supuesto. Esta es nuestra chamba y estar verificando lo que están diciendo continuamente. Lo que hace Animal Político con Sabueso, lo que se hace con los mercados. Para eso es parte esencial del periodismo y parte de lo que le estorba al presidente. Y entonces lo que está haciendo es decir, a ver a quién le creen más, a ti o a mí, aprovechando de su condición de credibilidad. Y de pasada distrae. No, eso me parece que lleva a que miremos a los medios en lugar de que miremos a la realidad y lo acuciante de tantos problemas. Pero nunca como ahora. Al mensajero. Exacto. Nunca como ahora creo que los medios han mostrado esta realidad, o sea, han sacado ese verdadero sentido de compromiso social, si lo quieres ver así, que a lo mejor no es la palabra correcta, para mostrarle a una sociedad la realidad. El presidente, como bien lo dices, ha mentido más de 34,000 veces. ¿Qué le parece si le hacemos competencias, presidente? Me parece bien, a ver, propon. Los viernes, en vez de entrevista, vamos a hacer la mentira de... Y vamos a hablar de las mentiras de los políticos. En vez del rollo. Cosa. ¿Neta? ¿Neta? Yo puestísimo, me parece un magnífico. Vas a necesitar el próximo viernes, cuando el presidente empiece con su show mañanero de las mentiras. Su sección. Nosotros también vamos a tener aquí una sección. Así es. Pero vas a necesitar 2 horas de programa, ¿no? No. En 15 son los 10 minutos de la entrevista, sí, no más. Las más flagrantes. La mentira de... Nada más. En vez de en el rollo. Sí, y mucho más en tono de reírnos de. Claro. Bueno. Si usted, también que nos está escuchando, detecta una mentira así flagrante, no la manda. Compártala. O sea, hoy la mentira es esta y la pasamos al aire. Entonces, perfecto. Bueno, por lo pronto la pregunta, Alejandro. La pregunta tiene que ver con esto. Yo sé que lo vamos a poner a reflexionar. Va a ser muy difícil. El presidente ha mentido más de 34,000 veces en la mañanera. Pero le queremos preguntar a usted, para usted, ¿cuál ha sido la mentirototototota más grande del presidente en lo que va de su sexenio? Para usted. Escójala, Augusto. Hay menú. Mándenos, por favor, su selección de la mentira más grande al 331-916-7871 y a través de Twitter, @wradio_GDL. Vámonos a la información. Estas son las 3x3. 3x3. Toño Neri, extrañísima resolución en el caso de los jóvenes ahora sí que levantados por el caso Giovanni. Platícanos. Así es, tú recordarás que ya no había ningún elemento detenido, solamente estaban sujetos a proceso, de eso de la policía investigadora. Pues el día de ayer se llevó a cabo una audiencia en el penal de Puente Grande, donde el juzgado octavo
penal. Bueno, pues ya dio la suspensión del juicio en contra de 4 elementos quienes estaban sujetos a proceso. Entre ellos son Jairo Humberto, de Óscar Francisco, de Rubén y Noé Saúl, luego de que llegaron a un acuerdo con las 16 víctimas y les fue concedida esta suspensión condicional. Tendrán que pagar 278,000 pesos a las víctimas, de los cuales dijeron, bueno, no los tenemos todos, pero aquí están 233,000 pesos, y los 45,000 pesos restantes les dieron un plazo de por lo menos 15 días para que, bueno, hagan la reparación del daño que va a ascender ¿El total para todos o para cada víctima? Bueno, son 293,000 pesos y de ahí se reparte entre todos. Aparte el resto en abonitos semanales. En abonos facilitos. Sí, dieron el 80% de enganche y el 20% un mes, para que más o menos. ¿Cómo se llama el juzgado? ¿Es el gallo? No. Sí, yo creo que sí. Entonces fueron a pedir su préstamo ahí a una mueblería o a las tiendas estas que acostumbran a hacer préstamos en abonitos. Bueno, pues ya lo hicieron, así es de que con eso se da la suspensión del proceso. Durante 6 meses se va a revisar si han cumplido con las medidas cautelares de que están en el mismo lugar, de que no molesten a las víctimas, no se acerquen, no vayan al lugar de trabajo, que no las intimiden. Y hay que recordar que este mismo caso, ustedes recordarán al comandante Salvador Pereira Rodríguez, el J3, sí, quien también, bueno, pues se fue por esa misma vía de la conciliación y de pagar este dinero, porque solamente el Ministerio Público los pudo acusar por abuso de autoridad. Lo que se esperaba de la desaparición forzada, que era un delito grave, pues no se pudo encuadrar, y ahora espera a las víctimas a que sea la Fiscalía General de la República quien los pudiera acusar por esa situación y que realmente recen a la cárcel. Pero mientras tanto dijeron, pues dennos los 278,000 pesos, lo repartimos entre 16 y pues cada quien para su casa. Perfecto. Pues muchas gracias, Toño Neri. Terrible cómo se resuelven estos asuntos, ¿no? Es decir, no hay la famosa, lo que se prometió de una reforma de fondo de la Fiscalía, nunca se hizo. Son los comandantes que se mandan solos y también salen de la cárcel solos, porque no hay. Y en una violación de derechos humanos no va la conciliación. No. Tiene que haber una sanción de parte del Estado. El que viola los derechos humanos, el único que viola derechos humanos es el Estado. Sí. Y no puedes sentar a las víctimas con quien violan los derechos humanos a decirles, pues, ¿qué? ¿Cuánto es lo menos? A ver, sí, échale. Aquí traemos tanto. Y si nos dan chance, les pagamos en otro tanto. Y me parece que si lo miramos solo superficialmente, qué bueno que se arreglaron. No. Hubo una violación de derechos humanos. Eso no se debe conciliar. Debe haber una reparación de daño, pero además la garantía de la no repetición. Claro. Y esto no es una garantía de que no se vuelva a repetir, por lo que decías, Diego. ¿Dónde está la reforma que se iba a impulsar, la reingeniería que se iba a impulsar y sobre todo la situación en la que quedan los violadores? Y sobre todo, Augusto, la credibilidad, ¿no? Las instituciones, o sea, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Hoy sí te va bien. Yo siempre he dicho que la credibilidad es como la virginidad. A ver. Solo se pierde una vez, nomás que es mucho menos divertido. ¿Tú crees que les preocupa la credibilidad en la Fiscalía? No, hombre, claro que no. Debería pero... Bueno, para que se te suba la autoestima, mi querido Augusto, un mensaje de Rocío Orozco que dice, Augusto, soy tu fan. ¡Ándele! Gracias, Rocío. Lo que pasa es que Augusto es el intelectual de un partido político dedicado a Octavio Paz. Por supuesto, además soy el guardián de las escrituras. El guardián de las escrituras del PLOP. Sí. Partido de Liberación También Octavio, para que se les suba la autoestima, nos están escuchando desde Monterrey, el señor Francisco Carral. Saludos, Francisco. Saludos, Francisco. Sí, que con tanta subida de autoestima al rato ya no nos van a aguantar, o sea que bájale, Alejandro. Ya está listo Víctor Ramírez porque se va a atender a adultos mayores despedidos por COVID, dice la Secretaría del Trabajo. Buenos días, Víctor Ramírez. ¿Qué tal, Diego, Alex, Augusto? Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Pues así es, a partir de la próxima semana se van a comenzar a instalar las famosas mesas que siempre instalan el gobierno del estado para atender a todas estas personas mayores de 60 años y de los llamados grupos vulnerables, aquellos que tienen alguna discapacidad también, que no fueron recibidos en este regreso a sus empleos. Y bueno, ante esta situación en la Secretaría del Trabajo ya se tomó en cuenta la
las quejas que han tenido las personas que se han visto afectadas una vez concluido parte del proceso de la pandemia y que ya se reabrieron mucho más actividades. El secretario del Trabajo, Marco Valerio, señaló que va a estar checando cómo se van a instalar y cuáles serán los protocolos que se van a implementar para que de alguna manera se pueda atender a estas personas y primordialmente para valorar cada uno de los casos y darle una solución acorde a la situación. También mencionó que se va a dar las opciones que se puedan tener a la mano para poder vincularlos a otras fuentes de empleo en caso de que ya no puedan regresar a sus empleos originales. Y bueno, veamos qué tanto responden ante esta situación que tienen las personas mayores de 60 años, Diego. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Y me parece que sí es de esos ángulos de la pandemia que de repente dejamos de ver, ¿no? Sí. Que ahí están y que además durante el principio, el comienzo, los notamos mucho. Pero ahí están unas secuelas muy, muy contundentes, no solo en personas concretas, sino en las taras que la pandemia evidenció que tenemos como sociedad, las poblaciones que vulnerizamos, que quizá no son vulnerables si las atendiéramos adecuadamente, sin embargo, las dejamos al margen porque parece que lo importante está en otra parte, pero tampoco lo podemos identificar muy bien. Pues ojalá, ¿no, Diego? Ojalá, gusto de veras, se atienda a esto, que no sea una promesa más, que no sea una rayita en la mentira. Estas personas necesitan no solamente la ayuda del Estado, sino la ayuda de todos. Realmente se quedó sin empleo muchísima gente, no fue la política. En Jalisco se intentó, a nivel federal se abandonó, pero no todo está en la ayuda a los adultos mayores, sino en la generación de empleo para una serie de personas que les cuesta muchísimo intentarlo trabajo. No basta, ¿eh? No. Sí, no, la buena intención no queda. O sea, yo creo que el resultado final de los programas que se diseñaron para la atención económica de COVID-19 dejan muchísimo que desear, quedan muy, muy cortos y sobre todo no alcanzan a tener el efecto que se buscaba, ¿no? Sí, o sea, quedan en la raya de la promesa, sí, en la no ejecución y después realmente en una caída en las expectativas de estas gentes que de por sí no las tienen fácil, ¿no? Bueno, siguen los cambios en el gabinete de López Obrador. Habló algo de eso hoy en la mañana, la salida de Gabriel García, el encargado de programas sociales. Rocío Jardines, ¿cómo estás? Buenos días, platícanos. Muy buenos días. Efectivamente, Diego, pues comentarles que ya confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador la salida de Gabriel García de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal y anunció que en su lugar va a quedar Carlos Torres, quien fungiera como titular de la Secretaría Técnica de la Presidencia. En esta mañanera, pues indicó que ambas instancias se van a fusionar después de la decisión del senador suplente Alejandro Peña de retirarse de la Cámara Alta para organizar actividades de Morena, con lo que Gabriel García pues regresará a ocupar ese cargo. Vamos a escucharlo. Gabriel decidió regresar al Senado, ayuda mucho y lo va a sustituir quien me ha venido ayudando como secretario técnico de la presidencia, Carlos Torres, y se va a fusionar la Secretaría Técnica de la presidencia con la coordinación de atención a las oficinas de bienestar en los estados. O sea, se hace una sola. Eso es todo. Les comento que el día de ayer se vio salir de Palacio Nacional a Gabriel García. Él aseguró que su renuncia pues no tiene ninguna relación con los resultados de las pasadas elecciones, sino simplemente para no perder ese lugar en el Senado. También hay que recordar que pues a él se le han hecho acusaciones de que utilizó los programas sociales a favor de Morena en los pasados comicios. Él evitó hablar del tema, simplemente aseguró que se está retirando satisfecho de su trabajo. También refirió que en su último encuentro con el primer mandatario, que fue el día de ayer, pues como titular de esta coordinación, simplemente hablaron de la distribución de vacunas contra el COVID-19 y no de su renuncia. Así que pues así lo ocurrido con este funcionario, Diego. Muchísimas gracias, Rocío. Saludos a Ciudad de México. Muy buen día, feliz fin de semana. Igualmente. Híjole, a ver, la verdad es que el tema da para muchísimo. Gabriel García era como zar de los programas sociales y hay muchas señales aquí. La primera,
los programas sociales se van directamente a Palacio Nacional con el secretario técnico del presidente. O sea, el presidente va a operar la relación directa con los superdelegados de programas sociales. 2, una persona muy cercana al presidente va al Senado para ponerle un calambre a Monreal, quien dijo hace unos días que no veía condiciones para las reformas que quiere el presidente. Entonces el presidente le manda. Y la salida del senador Peña para dedicarse a cuestiones de partido, hay que recordar que el senador Peña, aunque es senador por Nayarit, es por esta circunscripción, se va a encargar de la parte de Jalisco. O sea que el reacomodo pega por todos lados, ¿eh? También pega por todos lados, significa que ya no habrá violencia. Ahí. Son esos reacomodos que tienen únicamente que ver con el talante del presidente y su permanente mira electoral. Ciertamente. Y aparte lo dice con mucha, yo no sé si ironía, sarcasmo o cinismo, ¿no? Nomás se van a fusionar. Eso es todo, ¿no? Y por el otro lado, como lo decías hace un rato en el término de las mentiras, pues el presidente está diciendo cualquier cantidad de cosas detrás. Él cree, ¿no?, que México se perdió porque no funcionaron los programas sociales. Él piensa que no han tenido los resultados que esperaban. Él pensaba que la gente se iba a ir a volcar por todo el dinero que ha entregado y no. Le echa la culpa a este personaje que hoy sale con el jetómetro al máximo y él no tiene la culpa de nada. No, es tiempo de corregir. Y lo habíamos dicho, los programas sociales no se traducen en automático en votos. Eso se decía de Luis Miranda con Peña Nieto. Con este señor ahí el PRI se queda por lo menos 18 años y no le duró ni paseo. Pero lo peor es que estos programas sociales no necesariamente se convierten en combate a la pobreza. No, tampoco. No necesariamente inciden positivamente en el bienestar de las personas, o al menos es solo momentáneo. Porque lo dijimos 1000 veces. No hay programa social que te supla la pérdida de un empleo en una familia. Así es. ¿No? Y tampoco hay programa social, como lo decías tú hace un rato, Augusto, que te supla la realidad. Al presidente le dan golpes de realidad. Hablando de golpes de realidad, Banco de México subió la tasa en medio de este intento de crecer. Es un tema verdaderamente delicado. Pati Sánchez en la de 10. La nota siempre está en la de 10. Pati Sánchez, platícanos qué pasa en Banco de México. ¿Cómo estás, Diego? Muy buen viernes. Buenos días, Alejandro, Augusto. Bueno, pues la Junta de Gobierno del Banco de México subió la tasa de interés de referencia a 4.25%, luego de mantenerla sin cambios en 2 ocasiones consecutivas previas y en un contexto en el que la inflación aumentó más de lo que se preveía. Se trata de la primera alza desde diciembre, Diego, del 2018 y que tendrá efecto a partir del día de hoy. De acuerdo con el anuncio de política monetaria del Banco Central, esta decisión se tomó por mayoría en este contexto en que la inflación general anual superó un nivel de 6% en la primera quincena de junio. El Banjico explicó que las cadenas de suministro y los procesos productivos de varios bienes y servicios siguen afectados por la pandemia y ello ha ocasionado choques en la inflación general y la subyacente, que han alcanzado tasas anuales de un 6 y un 4.58% en esta primera quincena. También comentarte que las expectativas de inflación general y subyacente este año volvieron a aumentar y las de mediano y largo plazo se mantuvieron estables relativamente. Por tanto, el Banjico ahora estima que la inflación general esté entre la meta, ¿no?, de 3% en el tercer trimestre del siguiente año, pero todas estas previsiones pues están sujetas a riesgos, como cuáles: la probabilidad de presiones inflacionarias, presiones de costos o reasignaciones de gasto, persistencia en la inflación subyacente, la depreciación cambiaria y también que la sequía presione a los precios agropecuarios. Ese es el panorama y bueno, pues es parte de la información, Diego. Muchísimas gracias, Pati. Y bueno, sí, a ver, ¿qué significa que suba el Banco de México la tasa de interés cuando la economía no termina de arrancar? Pues significa que el crecimiento va a ser más complicado. Encarece el dinero. Sí. Estamos teniendo poco crecimiento con inflación y ese es un escenario muy poco positivo. Lo normal es que cuando tú vienes de un decrecimiento de tal magnitud, más bien tiendas a la deflación. Cuando hay una gran inyección de dinero en la economía, ¿sí?, entonces hay una inflación, pero aquí la inflación es la que le llaman subyacente, es decir, está en el problema de articulación de los aparatos productivos que hace que sea más cara la cadena de suministro.
Sí, es lo que llama la atención, y por supuesto desde el desconocimiento puntual de las reglas de la economía, es que todos los expertos dicen sorpresivamente. El Banco de México, nadie lo esperaba. Ayer, que ya sabía que iba a haber una reunión para esto, nadie esperaba. La apuesta general, eso dicen todos los analistas, era que iba a mantener la tasa. De esa magnitud es como los 3 miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México que votaron a favor están viendo el problema de la inflación, la amenaza de la inflación. En el lado en donde se calibran muchas de las decisiones económicas, el peso inmediatamente se fortaleció ante la medida del Banco de México. Ahora, también aquí lo que quizás también a los que más sorprendió fue, eso parece, es Hacienda, ¿no? Y ahí tenemos como la primera gran votación después del nombramiento de Herrera, como lo platicamos. Sí, pero Herrera todavía no entra, ¿eh? No, por eso. Entonces ahí parece que... Es de las últimas jalones de Díaz de León. Ahí lo que el buen indicador es que la autonomía del Banco de México sigue, ¿no? Ellos tienen, como lo que decías tú hace un ratito, el mandato mantener la inflación, pero también mantener la autonomía. Entonces, ¿habrá gustado o no Hacienda? Pues son de las cosas que tenemos que pensar después, cuando esté Arturo Herrera, a ver si no va a ser un gobernador del Banco de México a modo. Ahora, difícil con esta medida detener la escalada del incremento de precios. Van a tratar de brindarlos, pero de alguna otra forma no creo que se detengan del todo, No, la inflación sigue siendo ahí la bestia negra. Uh-huh. Sí. Se recupera de una manera que no nos había tocado en los años recientes, a raíz de muchas cosas. Y bueno, afortunadamente al Banco de México su autonomía lo lleva a que no le preocupe lo que dice Hacienda. Tiene un mandato, lo tiene que cumplir, y esa es una ventaja para la economía del país. Hasta ahorita. No, yo creo que o sea, eso no se rompe con la llegada de Herrera. O sea, a lo mejor va a haber más diálogo y van a tener 3 votos en vez de 2, ¿no? Pero de todas maneras ahí son 7, ¿no? Pues sí. Y bueno, y la otra cosa que me parece a mí muy interesante es, efectivamente, sabíamos que la cantidad de dinero que está inyectando Joe Biden en la economía gringa iba a generar una inflación en Estados Unidos, y eso nos iba a jalar. Uh-huh. La expectativa es que jalara el crecimiento, ya la expectativa de crecimiento de la economía mexicana viene creciendo, pero viene creciendo junto con la inflación, ¿no? Y entonces lo que hace Banco de México es, al subirse cuartito de punto, va a meter un freno en la expectativa de crecimiento también, ¿no? Sí. Definitivamente. Esto, la noticia en las próximas semanas va a ser la revisión del crecimiento de la economía este año. Porque ayer INEGI también reportó que la creación de empleo se desaceleró. Sí. De hecho, tenemos un déficit de casi 1 millón de empleos. Así que es un conjunto de indicadores que no pintan bien para el país, pero sobre todo que no se ve una conducción firme y con un objetivo claro de la economía nacional. ¿Te parece que mejor hablemos de mentiras y otras cosas que no importan? Claro. Bueno, ahí te va. Claro. Eso es lo relevante. Cuando todo falla, hablemos de los periodistas. Vamos a ir a un corte, regresamos rápidamente, antes que nos veamos al corte. La primera participación viene de Monterrey, no la quiero dejar a un lado. Adelante. Dice, ahí te va la primera gran mentira, él le llama así, del vejete. Y luego lo hace con todo parsimonia. Estoy hablando de Francisco Carral. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Para él, esa es la gran mentira. Bueno, fue la primera. Fue la primera. Ya como presidente. Bueno, vamos a hacer un corte, regresamos en un momento más. Vamos a platicar con Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero, para ver este tema de la evaluación en las escuelas de Jalisco. Y por supuesto, hoy es viernes de Trino Camacho. Quédese, que viene lo mejor. Así las cosas, Jalisco 101.5 FM. W Radio. Vamos a escucharnos. Lo de hoy es comunicarse por WhatsApp. Envía un mensaje de texto o de voz al 3319-167871 y sé parte de la conversación informada entre amigos. Recuerda, mensaje al 3319-167871. Así las cosas, Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Regresamos con nuevas llamadas, Alejandro. Ahora sí son imposibles de transmitir todas, hay no menos de 40 respuestas, muchísimas gracias. Dice, hola Alex, ahora sí me la pusiste dura con tantas mentiras que hemos escuchado
es muy difícil saber cuál ha sido la más grande o la que más nos ha afectado más. Es una vergüenza estar con Obrador. ¿Una vergüenza? Vergüenza. Con W. Con W. Liliana nos dice, gracias Liliana por estar con nosotros. Tengo 2 mentiras. La semana que entra llegan las medicinas, primera. Y segundo, estamos contando... Ya pasó la semana y no llegaron, ¿verdad? No han llegado. Nada. Parece que como cambiaron la ruta de aterrizaje de los aviones en México. Estamos trabajando para terminar con la delincuencia e inseguridad. AMLO, la mentira más grande es él mismo. ¿Otra más? ¿Otra más? Ya domamos la pandemia. Más de 600,000 muertos reales por COVID-19. Ya es viernes. Abrazo. Feliz saludo a los 3. Gris Lomelí, a quien hay que agradecerle el café. Nos manda saludar. Gracias. Tengo 3 días sin dormir. Este programa ha sido diferente, mejor a raíz del... La peor mentira, la pandemia nos cayó como anillo al dedo. No, es que hay miles. Perfecto, vámonos a la entrevista. Ya luego pensaremos esto de hacer nuestra sección Vergüenza W. Sí, está buenísimo, sí. Pero bueno, por lo pronto nos vamos con Paulina Hernández, directora de Mexicanos. Primero, este es el rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Paulina Hernández, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Diego? Buenos días a ti, también a Augusto y Alejandro. Gracias por invitarme a su programa. No, hombre, al contrario. Oye, a ver, se dan ya los lineamientos para evaluación o para, yo diría, no evaluación para este ciclo escolar. Tiene mucho sentido. Pero ¿cómo están ustedes analizando? ¿Qué impacto tiene esta no evaluación del ciclo escolar? Sí, primero comentarles, bueno, lo que dice el acuerdo del diario publicado, del Diario Oficial de la Federación, del 16 de pasado, el 16 de junio, bueno, nos dice que los que tuvieron una comunicación sostenida o una participación intermitente, que el otro día lo platicaba con Augusto en una conversación, qué significa tener contacto con un estudiante o no, pero bueno, los que tuvieron algo de contacto, por lo menos mínimo de calificación les pondrían 6, y los que no tuvieron nada de contacto se acreditarían al siguiente ciclo escolar con una leyenda que dirá sin información. Luego, en los primeros 3 meses del ciclo escolar siguiente se harían evaluaciones, una valoración, que es cuando ahorita se evalúa cada 3 meses, y ya se decidirá, ¿no? Eso es lo que dice el acuerdo. Ahora, ¿qué opinamos nosotros? Bueno, creemos pertinente, sí, no castigar 2 veces a los niños y niñas. La sociedad, el gobierno y todos como comunidad no hemos sabido atender a esta situación de la educación en la distancia o de la educación en la pandemia. Son cuestiones que no solo tienen que ver con educación, sino también con la situación de pobreza, de conectividad, de acceso, de recursos, inclusive de la participación de las familias en la educación, porque sabemos que también las familias pues tenemos que salir a trabajar y no podemos estar al pendiente de la educación a distancia de nuestros niños y niñas. Entonces, eso ya es de por sí un castigo para ellos o una situación grave para ellos que no estemos ahí y que no tengamos los recursos como sociedad, como país, para que puedan atender a la educación en la distancia. Entonces, reprobarlos o hacerlos repetir año es un doble castigo para los que lo tuvieron más complicada, claro, que fueron los niños y niñas de alta marginación. Ahora, sin embargo, no es tan fácil, ¿no? O sea, también ahora que regresemos al nuevo ciclo escolar, ¿qué vamos a hacer con estos niños y niñas que tuvieron poca conectividad o vamos a decir que no tuvieron conexión o comunicación con los docentes y con su escuela? Pues la propuesta es sí hacer evaluaciones diagnósticas, pero no nomás después a partir de eso hacer repaso del ciclo escolar pasado. En los primeros 3 meses no es tan sencillo. O sea, esto va a ser un proceso de rezago que va a llevar mucho tiempo, que tiene que ser un trabajo fino, que va a ser poco a poco y que además tiene que ser personalizado y que todos, también los otros niños y niñas que a lo mejor avanzaron más, también van a tener que participar en el proceso de sus compañeros, las familias. O sea, es un proceso que nos va a llevar tiempo, esta parte de la recuperación de los aprendizajes. Paulina, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? El acuerdo que citas de la Secretaría de Educación en el apartado A, donde se habla del nivel de comunicación y participación sostenida durante este periodo, la calificación mínima será 6. En el apartado B, donde se dice comunicación intermitente, en 1, 2 o los 3 periodos de evaluación, la calificación mínima será 6. En el apartado C, donde se dice comunicación prácticamente inexistente, se pone lo que ya nos decías, la leyenda
sin información para el siguiente ciclo. Y esto me invita a mí a pensar que en uno de los logros del sistema educativo mexicano durante este periodo fue elevar la comunicación y la información al rango de aprendizaje. Porque se queda ese hueco. ¿Qué pasó con esa comunicación? ¿Qué sucedió con las niñas y con los niños, con la comunidad escolar, como se dice ahora, durante el periodo? Y aquí lo único que les preocupa otra vez, y es un retroceso de muchísimos años, es el numerito que va a aparecer en la boleta. Podemos saber, en términos de aprendizaje, en términos incluso de enseñanza, si volvemos un poco al paradigma anterior, ¿qué pasó con las niñas, con los niños, con los jóvenes y las jóvenes durante este periodo en términos de aprendizaje? Bueno, ahorita que hablabas de rezago educativo, hay estudios, por ejemplo, del INCO que señalan que vamos a estar con un retraso de 2 años de lo que sucedió, ¿no? O sea, estamos yendo para atrás. También tenemos un estudio que hizo Mexicanos Primero a nivel nacional y ahí, digamos, se hicieron evaluaciones a niños y niñas de cuarto de primaria, o sea, de 10 a 15 años. Y a estos niños les puedo dar los datos de qué fue lo que pasó en estos términos de aprendizaje. Por ejemplo, en lectura, 41%, casi 42% no comprenden un texto de segundo de primaria, siendo que ya tienen arriba de los 10 años. Y 61% no comprenden un texto de cuarto de primaria, ¿no? Y estamos hablando aquí, las pruebas se hicieron a niños de entre 10 y 15. Esto es en lectura. ¿Es el gabinete de qué estamos hablando? Sí. ¿El gabinete Montessori? Ellos están un poco peor, Augusto. Sí. Y bueno, y ahora en matemáticas tenemos datos similares, ¿no? Por ejemplo, 88% no pudo resolver un problema de tercero de primaria, y es este mismo rango de estudiantes o de niños y jóvenes entre 10 y 15 años, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí va a haber un rezago educativo más fuerte que el, vamos a decir, entre comillas, tradicional que ya venimos teniendo. Y ese no es el único problema, ¿no? El rezago en aprendizaje, sino también el abandono escolar, que yo quisiera aprovechar ahorita estar ahí con ustedes y para todos los que nos escuchan, que tenemos una cruzada que hacer todos, medios de comunicación, obviamente gobierno, docentes, directivos, familia, sociedad en lo general, para que los niños y niñas no abandonen la escuela. La Secretaría, ayer en la mesa de educación, el secretario hablaba de un 3% de niños y niñas que no tuvieron conexión con su escuela, que pudieran caer en el abandono escolar. Nosotros tenemos datos entre el 5 y el 7%, sea cual fuera el dato o la estadística. De cualquier manera, estamos hablando de más de 100,000 niños de Jalisco que pudieran abandonar la escuela por la situación de la pandemia. ¿Por qué? Porque si vuelven a la escuela y entonces saben menos que el compañero, eso los desmotiva, no van a haber avanzado igual. Inclusive la parte socioemocional también es desmotivante. Se había hablado de no cambiarles de maestro, ¿no? Que cambiaran, digamos, de ciclo con todo y maestro para evitar, digamos, este choque del nuevo maestro como parte, digamos, de las políticas. Sí, esa es una estrategia que se está hablando y que por ejemplo, el docente del ciclo escolar anterior esté en contacto todavía con los niños y niñas que ya subieron al siguiente grado escolar. Paulina, ¿no? Pero digo, ya conoces mi necedad en este punto. 3% que no y en otros también, pero bueno. Pero en este punto específicamente, y más porque tenemos un censor que nos está viendo ahorita por la televisión aquí, severísimo educador. Ajá. Velo. Sí. 3% que no tuvieron contacto con la escuela. ¿Cuántos niños que aunque iban a la escuela, aunque se metían a ese plantel, no tenían algún contacto eminentemente educativo? Rezago educativo medido exclusivamente a partir de los parámetros que nos hemos fijado, que aquí quedan otra vez claros en este documento de la Secretaría de Educación, es decir, el numerito que se pone en la boleta. Pero ¿qué sucedió realmente con esos niños? ¿Qué podemos rescatar de lo sucedido durante una pandemia, durante un año único en la historia de México? Y eso me parece que nos lo estamos perdiendo. De veras, es un rezago educativo, sí, en la medida que tenemos establecido oficialmente, pero ¿cuáles avances hay sociales, comunitarios, a partir de lo que vivieron? Creo que nos hemos perdido eso. Sí, y yo creo que tienes razón, ¿no? Si hay alguna cosa que vamos a decirle positiva de la pandemia, es la relación entre las familias y los docentes.
las familias cambiaron, fueron más empáticas con los docentes con las familias, porque nos tocó ahora a todos tener a nuestros hijos en nuestras casas. Y eso fue, vamos a decir, algo positivo, pero también hubo repercusiones sociales positivas y negativas, ¿no? La manera como colaboramos en la casa a lo mejor cambió positivamente, pero también hubo a lo mejor violencia en algunos hogares que tenían estrés y ansiedad por la falta de empleo y la escasez que hubo en todo este tiempo, ¿no? Entonces, como bien dices, sí se tendría que hacer un estudio de qué fue lo que sí aprendimos durante la pandemia, que en esta parte de ahorita, por ejemplo, los datos que presentaba son de lectura y matemáticas, porque es lo que se mide normalmente en las pruebas estandarizadas, en las pruebas PISA de la OCDE, para saber qué tanto nos va a afectar esto en el avance de nuestras niñas y niñas y en el avance que había tenido la educación en México como país, ¿no? Por ejemplo, habíamos ya ido disminuyendo poco a poco el tema del abandono escolar. Y en términos de pandemia, que es lo que les decía, esta parte de se va a aumentar el abandono escolar, probablemente, ojalá que no, y es una tarea de todos que poco a poco nos vayamos incorporando otra vez a la escuela. Paulina, muchísimas gracias por estos minutos para decir las cosas. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a los tres. Hasta luego. Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero. El tema de la educación está terrible, pero el de la cultura, ese sí, camina. Vámonos a la cultura en manos de Trino. Cultura UDG presenta el escenario en las manos de Trino. No solo la cultura, el escenario completo. Trino, ¿cómo estás? Hola, Erika. Hola, Trino. Ya estás al aire. ¿Se interrumpió algo? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Trino? Buenos días, platícanos. Muy bien, pues este día nublado les tengo cosas muy, muy interesantes. Sobre todo en esto que el espectáculo de los payasos. Fíjense que ¿Cómo? Yo no soy tan fan de los payasos, es la verdad. ¿No? Pero nunca lo hubiera creído. No, de verdad, es que a mí me dan mucho miedo los payasos. Es como algo ahí que traigo un trauma de... Por eso no va a ser la mañanera. Fíjense, Slava Snow Show. Slava es un payaso ruso que, fíjense, ¿saben ustedes a qué se dedicaba? ¿A qué estudió? Era ingeniero y luego dijo, me voy a hacer payaso. Eso sí se me hace muy difícil porque comunicadores que hacen payasos es muy fácil. Sí, pero de ingeniero a payaso es un brinco al vacío. De comunicador a payaso claro. La base es ponerte la nariz. Totalmente. Oigan, y Slava Snow Show es un espectáculo que trata sobre la nieve, por estos cambios de clima. Por cierto, hoy que amaneció, ¿no se les antojó así como sí, nubladito, rico? ¿Por qué no mejor ya proponemos quitarle la figura esta de que amaneció nublado, un tequilita? Porque pues a mí, aunque no esté nublado, se me antoja el tequilita. Sí, ese es limitar el tequila. Sí. A ver, a ustedes imagínense nada más que están en la AA y amanece nublado y dices, puta, amaneció nublado, pues ni modo. Amaneció nublado, también se me antoja un tequila. Pero Slavas es padrísimo, ¿eh? Es padrísimo, es un espectáculo porque este payaso ruso, él se quiso ganar la vida inspirado un poco en Charles Chaplin, ¿no? Chaplin no solo ha sido la inspiración de este payaso, de muchos comediantes incluso. Yo me acuerdo platicando con el Wiri Wiri que le decía yo, ¿cuál es el comediante con el que te inspiras más, no? Porque yo pensé que me iba a decir Cantinflas, Tintán o demás. Y no, me dice, ¿sabes quién? Chaplin. Y sí, tiene toda la razón porque tiene esta parte del cine mudo que tiene también mucho los payasos o los mimos. Pues está muy bien, hay que ver este espectáculo. Él interpreta a un payaso amarillo, el personaje principal del show. Dice que es una de las mayores enseñanzas que le ha dado Slava, líder del Slava Snow Show, porque además de ser un ser humano muy bueno y hacer este tipo de cosas para los niños, expresa realmente los sentimientos de estos personajes, que son
buenísimos. Pero fíjate que Slavas, Trino, yo lo vi hace muchísimos años con mi hija y todavía se acuerda, lo cual quiere decir que fue un buen espectáculo. Es que eran puras referencias familiares. Sí, además, tiene un nivel técnico de producción impresionante, ¿eh? O sea, como adulto lo gozas muchísimo y los chiquillos se la pasan para... Pero estético también. Estéticamente, ¿no? Es espectacular. Aparte es una gran propuesta, ¿no? Digo, de ver las estupideces que uno ve en Netflix y en otras cosas, a ver Slavas a través lo que de estás diciendo es que ODG. no le pongan el canal de YouTube de este programa. No, que lo vean, que vean, que se junten las familias a ver con los niños y también a los adultos, porque como bien lo dices, es un gran espectáculo. Sí, a ver una cosa que te deje algo, ¿no? Claro, totalmente. Es que a veces uno piensa que ir a ver espectáculos con los chavitos es aburrido porque vas a ver los chistes obvios y en realidad este tipo de espectáculos y estos payasos tienen un concepto más europeo, digamos, del humor, que es como más universal, ¿no? Entonces, por eso vale mucho la pena este espectáculo para que lo vean. Ya saben, se meten ahí a Cultura UDG en streaming y lo pueden ver a la hora que quieran, además, al horario que quieran. Se reúnen ahí hasta con la abuelita y ven esto que le va a encantar. Si se duerme la abuelita, no hay pedo, ¿verdad? Le das un codazo. Abuelita, te está desinflando, abuelita. Se está pudriendo, abuela. El siguiente es para mí el que más me interesa ver, por supuesto, porque yo soy súper fan de Björk. Björk, esta cantante islandesa que obviamente pues empezó en Islandia con unos grupos que, si no han tenido la oportunidad de escuchar ustedes a Sugar Cubes o al grupo Kukl, esta chavita, o sea, estoy hablando de Björk, que empezó muy chiquita, haciendo discos, digamos, siendo líder de una banda, ahí en Islandia, que imagínense en esa parte del mundo, que además es un país que tiene el más bajo índice de suicidios de todo el planeta. Claro, nomás viven 6, ¿verdad? Sí, claro. Y los traen con casco. No, es que salen a suicidarse y se quedan congelados, entonces ya no se puede concretar el acto. Y se les olvida. Sí. Bueno, el documental tiene entrevistas con Elton John, con Tom York, que es el músico de este grupo que exactamente Radiohead, que vino aquí al Roxy, no sé si ustedes vieron ese concierto que lo trajo Rogelio Flores, de Missy Elliott y otros. El lanzamiento del documental coincidió con la publicación del álbum de los grandes hits de Björk, que vale mucho la pena. Yo les digo, antes de comprar el grandes hits, cómprense el disco debut, el primerito que sacó después de Sugar Cubes. Ese es un discazo, todas las rolas, así que bueno, eso más, el documental, ahí lo tienen. Oye, ¿no? ¿Tú la fuiste a ver cuando estuvo aquí, cuando vino a Guadalajara, Trino? Fíjate que no tuve la oportunidad porque no estaba yo viviendo acá en Guadalajara, pero me hubiera encantado verla, la verdad es que... Fue espectacular el concierto, pero no es que decidieron hacerlo de otro lado de la barranca, ¿te acuerdas? Sí, entonces tardaba 2 horas en llegar y 2 horas en regresar, lo cual era un poco por allá complicado. como decían en Zapotlanejo, vinieron unos hippies a drogarse y a ver a una chinita que cantaba muy raro. Exactamente. Yo fui de los que fui a ver a la chinita. No de los hippies. No, era el paquete completo. Exactamente. Y bueno, el espectáculo que también me llama mucho la atención y me encanta es Cuentos para no dormir. Ese está buenísimo porque es un clásico de la literatura infantil que además, tiene costo y en streaming lo van a poder ver. Todas las historias que integran la obra son protagonizadas por niños y poseen una estructura narrativa similar. Presentan a personajes con algún tipo de comportamiento contrario a lo normal, como no comer sopa, chuparse los dedos, jugar con fósforos, pegarle hacer radio. O sea, todo lo que hacemos de chavito nosotros. Esto, bueno, me acuerdo de Cuentos para no dormir. Yo me acuerdo que antes, no sé si se acuerdan en la época que éramos como Corea del Norte, que nomás había 3 canales de televisión, que pasaban Galería Nocturna. La mano pachona era terrible. No podías dormir. Bueno, esto va por ahí, pero con monitos es muy interesante, está padre porque lo pueden contratar. Los boletos cuestan 120 pesos en temporada extendida. Va a estar hasta el 17 de agosto. Y entonces vale mucho la pena contratarlo y verlo porque es un espectáculo diferente. Ya saben, los muñequitos están manejados, digamos, un poco al estilo del
de la Cámara Oscura húngara, esta checoslovaca, perdón, que tiene mucho que ver con este teatro que hacía Don Facundo y sus fantoches, ¿no se acuerdan? Sí, claro. Sí. O Chabelo y Teatro de sombras. Lo imitaron, ¿no? Sí. Pero vale mucho la pena estos tres eventos ahí en Cultura ODG. Vale la pena pagar los 120 pesos. Lo presenta Luna Morena. La dirección es de Miguel Ángel Gutiérrez y de Rafael Curchi. Y por supuesto interpretado por Fátima Ramírez, Maimuna Ashstein y Abril Íñiguez. Entonces, pues ahí tienen 3 diferentes opciones, como siempre, Cultura ODG, para pues el fin de semana poder estar en familia y ver estos espectáculos. Perfecto. Está padrísimo. Es un libro, ¿no, Augusto? Es un libro, son cuentos muy breves, hay unas traducciones muy buenas y cuatro versos de uno de ellos para que vean que son cuentos rasposos. Yo creo que un antecedente de 100 años antes, que Roald Dahl, que escribía de este tipo de cuentos, y dice, y lo cito textualmente, dice: la niña, qué gran tristeza, ardió de pies a cabeza, quedaron solo cenizas y rojas 2 zapatillas. No se la pierda. Lo cual quiere decir que los zapatos eran buenos porque no se quemaron, ¿eh? Que se han sido de plástico, mira. Pero, claro, políticamente incorrecto como Cricri. En la realidad sí hay que entrar a Cultura ODG. Realmente es la plataforma de arte más importante de México. Está aquí en Guadalajara, es nuestra, nos tenemos que sentir orgullosos. Ayer reabrió el CAE con un concierto de filarmónica espectacular. Entonces, aprovechela, de veras. Es un gran tesoro que tenemos aquí en Guadalajara, en Jalisco, Cultura ODG. Éntrele y el escenario. Éntrele. Exacto. Y el escenario en las manos de Trino, pues qué mejor. Pues éntrele, Trino. Gracias. A ustedes, nos vemos. Échense un tequila a mi honor, porque ahorita no puedo, porque ahorita vengo manejando. ¿Está nublado? Nomás porque tú nos lo pides. Nomás porque tú nos lo pides. Y mire, y si no está nublado, pues puro coraje nos lo vamos a echar. Gracias, Trino. Lo nublamos, señor. Nos nublamos. Gracias también a quien hizo posible el programa el día de hoy. Erika Toribio estuvo en la producción. Pati Sánchez en la información. Javier García en la operación. Alejandro Sierra, Augusto Chacón, el servidor Diego Petersen. Le damos las gracias con doble de vergüenza. Vergüenza le va a dar. Buen fin de semana, vámonos. Hola de mentirosos. Cultura UDG presentó El escenario en las manos de Trino. Bansi, un banco entre personas, presentó Así las cosas, Jalisco. Hay tantos otros asuntos. Tenemos una política de pruebas. So we have people coming into this country para organizar la educación a distancia. Emilio L. presentó una denuncia de hechos. I support Joe Biden for the president. Así las cosas.